Imaginen esto, un hombre cansado pero con una voluntad de hierro se adentra en la inmensidad verde de la selva amazónica. Bajo un sol abrasado y una humedad sofocante, sus vestiduras de distinguido arzobispo están raídas, su rostro marcado por años de viento y sol. Un grupo de indígenas con ojos curiosos y linos de esperanza lo observa mientras él, con voz suave pero firme, les enseña sobre un Dios de amor y justicia. Pero justo cuando está a punto de compartir un secreto vital, una sombra de peligro se cierne sobre el campamento. Un mensajero lega con una advertencia, los poderes coloniales, aquellos a quienes ha desafiado incansablemente, han tramado su caída. Este hombre, Toribio Alfonso de Mogrovejo, no es un guerrero, sino un jurista, un erudito, un hombre de leyes de la sofisticada corte española. Entonces, que hizo este académico de Salamanca, destinado a una vida de comodidad y prestigio, abandonara todo para enfrentarse a la brutalidad de un nuevo mundo y convertirse en el defensor de un pueblo olvidado. Esta es la asombrosa historia de Santo Toribio de Mogrovejo, el apóstol de Perú, y el protector de los olvidados, una epopea de fe, resistencia y una justicia que desafió a todo un imperio. Pero como ligo Toribio este punto, enfrentando la selva y la traición, retrocedemos en el tiempo a una España que soñaba con dominar el mundo. Nació en Mayo de Valladolid en 1538, hijo de una familia noble y profundamente católica. Desde temprana edad, Toribio mostró una inteligencia excepcional. No era el niño que corría por los campos, sino el que devoraba libros en el estudio, obsesionado con la ley y la justicia. Su padre, don Luis de Mogrovejo, un jurista de renombre, reconoció y fomentó este don. Toribio fue enviado a las universidades más prestigiosas de España, estudiando en Salamanca y Coimbra, dando su agudeza legal y su conocimiento de las leyes canónicas y civiles se hicieron legendarios. Era un hombre de lógica fría, palabras precisas y una reputación impecable. Su carrera permitió ascender a las más altas esferas de la administración real. De hecho, fue nombrado profesor de Derecho en Salamanca y más tarde inquisidor de la Nunciatura de Granada, y una posición que exige no solo intelecto, sino también una integridad moral inquebrantable. Era el epítome del éxito en la España del siglo de oro, un hombre respetado, influyente y con un futuro brillante en la corte. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Toribio. Y una mañana de 1580, mientras instruía a sus alumnos en Salamanca, ligó una carta selada con el emblema papal. No era una invitación a un puesto más alto en la Inquisición, ni una cátedra en una universidad más ilustre. Era una orden directa del Papa Gregorio XII, ratificada por el rey Felipe II. Toribio Alfonso de Mogrovejo, un laico, un jurista, de repente fue nominado a un puesto que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un continente. Arzobispo de Lima, Perú, la ciudad de los reyes y la capital de un virreinato vasto y problemático. La noticia fue recibida con asombro, incluso con indignación por algunos. Un laico, sin experiencia pastoral, el propio Toribio quedó atonido, resistiéndose a la idea. Disencio indigno, sin la formación teológica ni la experiencia sacerdotal necesarias. Argumentó su inexperiencia, su falta de órdenes sagradas, pero la respuesta de Roma y del rey fue inequívoca. Su integridad, su celo por la justicia y su profunda fe eran precisamente las cualidades que Lima necesitaba desesperadamente. La Iglesia en el Nuevo Mundo estaba sumida en la corrupción, el abuso de poder y el olvido de los principios cristianos. Si necesitaba un hombre fuerte, incorruptible, que no temiera a nadie, la presión era inmensa. Tras una agonizante lucha de conciencia, Toribio cedió. El 16 de agosto de 1580 fue ordenado sacerdote y 3 días después consagrado obispo. Su vida de erudito había terminado. Su verdadera aventura, su verdadera misión, estaba a punto de comenzar. La travesía, sin embargo, sería solo el preámbulo de los desafios que le esperaban. El viaje de España pero fue una audacia que probaría la fe de cualquier hombre. Zarpó en 1581, sabiendo que cada legio lo alejaba más de la civilización conocida y lo acercaba a un mundo de incertidumbre. Los océanos Atlántico y Pacífico eran vastos y implacables. Tormentas violentas azetaban el barco, amenaza constante de naufragio. La comida escasaba y se aguzanaba, el agua se racionaba con mezquindad. Enfermedades exóticas se propagaban como la pólvora entre la tripulación y los pasajeros, pero el mayor desafío no fue la naturaleza, sino la campaña. Toribio viajaba junto a colonos, soldados y funcionarios, muchos de ellos con la misma mentalidad que estaba devastando el virreinato.
escuchaba sus conversaciones sobre riquezas y explotación, y supo que no solo lucharía contra las distancias, sino contra la avaricia humana. Alega, la situación era un peor de lo que había imaginado. Lima, la ciudad de los reyes, era un centro de opulencia, pero también de profunda hipocresía. La Iglesia, que debía ser un faro de moralidad, a menudo era cómplice o víctima de la corrupción. Clérigos negligentes, doctrinas mal enseñadas, abusos contra los indígenas por parte de encomenderos sin escrúpulos. Los mismos españoles que proclamaban la fe cristiana a menudo vivían en un paganismo moral, mientras que los pueblos originarios, nominalmente convertidos, rarely comprendían las verdaderas enseñanzas de Cristo o eran simplemente explotados en su nombre. Toribio, con la autoridad que le otorgaban su nombramiento y su inquebrantable moral, no perdió el tiempo. Declaró una guerra frontal contra la corrupción y la negligencia. Su primera acción fue convocar un concilio provincial, algo que no se hace en Lima desde hace décadas. En 1583 se inauguró el tercer concilio Limans, una asamblea histórica que reuniría obispos, teólogos y juristas de todo el virreinato. El ambiente era tenso. Muchos esperaban que el nuevo arzobispo, un recién legado, se adaptara a las costumbres locales y mirara hacia otro lado. Se equivocaron. Toribio presidió el concilio con una firmeza que sorprendió a todos, insistiendo en la disciplina eclesiástica, la evangelización auténtica y, crucialmente, la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Este concilio produjo un catecismo bilingüe, el primer libro impreso en América del Sur en lenguas quechuas y amaras, además del español. Era una declaración de principios. La fe debía ser accesible para todos y la justicia aplicada a todos. Pero, por supuesto, esto no sentó bien a los poderosos. El veri, los encomenderos y muchos que se beneficiaban del sistema corrupto vieron en Toribio una amenaza directa a sus intereses. Las quejas y acusaciones contra él no tardaron en llegar a España, alegando que era demasiado estricto, que perturbaba la paz colonial, que era un agitador de indios. Toribio sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra mucho más grande. La capital era un nido de intrigas, y la verdadera iglesia, el verdadero rebaño, estaba dispersa en las vastas y peligrosas tierras del virreinato. El concilio era un buen comienzo, pero el trabajo real lo esperaba en los caminos de polvo y lodo, a través de montañas y selvas inexploradas. Con la bendición del concilio y un nuevo catecismo en mano, Toribio no se contentó con gobernar desde su palacio en Lima. Sabía que para conocer a su rebaño debía ir a él. Y así comenzó la fase más extraordinaria de su episcopado, sus incansables visitas pastorales. No eran meros viajes de inspección, sino verdaderas expediciones evangelizadoras a través de un territorio que abarca Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte de Chile y Argentina. Su diócesis era más grande que muchos reinos europeos. Imaginen miles de kilómetros a lomo de mula, a pie, cruzando ríos caudalosos y escalando cumbres andinas de más de 4 metros de altura, donde el aire apenas permite respirar. Durante 17 años, Toribio realizó 3 grandes visitas pastorales que suman un total de más de 30 kilómetros. Cada viaje era una prueba de resistencia. El frío de la puna helada, el calor sofocante de los vols interandinos, el abrazo denso y húmedo de la selva amazónica. Se enfrentó a serpientes venenosas, jaguars y enfermedades mortas que dismaban a sus acompañantes. Una vez, durante una travesía en la sierra, su mula resbaló por un precipicio, y Toribio estuvo a punto de caer con ella, salvado en el último momento por un guía indígena. Era un peligro constante, pero su determinación era inquebrantable. Cada pueblo, por más remoto que fuera, debía escuchar la palabra de Dios y sentir la presencia de su arzobispo. Era una misión titánica, un verdadero héroe de la fe desentrañando los misterios de un continente, enfrentando sus desafíos como si fueran pruebas divinas. En cada pueblo que visitaba, Toribio no solo predicaba y administraba los sacramentos, él escuchaba las quejas de los indígenas, las historias de los abusos sufridos, las injusticias perpetradas por los mismos españoles que debían protegerlos. Se convirtió en su voz, su abogado, su protector. En una ocasión, ligó a un pueblo minero donde los indígenas eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Tras escuchar sus testimonios, Toribio confrontó directamente al encomendero, un hombre poderoso y sin escrúpulos. Le advirtió que si no mejoraba las condiciones y cesaba los abusos, sería excomulgado y denunciado ante el rey.
El encomendero acostumbrado a la impunidad si burló, pero Toribio no cedió. Cumplió su amenaza, la noticia corrió como la pólvora, enviando un escalafrio por la espina dorsal de otros abusadores. En otro incidente, en un remoto val, descubrió que un sacerdote local cobraba tarifas exorbitantes por los sacramentos, empobreciendo en masa los y despecidos. Sin dudarlo, lo destituyó y puso en su lugar a un religioso cuyo ejemplo de vida era intachable, ganándose el amor de los lugareños. Estas microhistorias de justicia eran el corazón de su ministerio. Su objetivo no era solo la evangelización, sino la construcción de una sociedad basada en los valores del evangelio, donde la dignidad humana fuera respetada. Sin embargo, cada acto de justicia le ganaba nuevos enemigos entre los poderosos, aquellos que veían sus riquezas amenazadas por la recta moral del arzobispo. Las cartas de cuella contra él se amontonaban en Sevilla y Madrid, llegando incluso a la corte papal. Lo acusaban de ser un revolucionario, de incitar a los indígenas de excederse en sus funciones, pero Toribio, con la conciencia tranquila y el apoyo del pueblo que defendía, ignoró las amenazas. Sabía que su batalla no era contra carne y hueso, sino contra las estructuras del pecado y la injusticia. Esa convicción le daba una fuerza sobrenatural y una resistencia que superaba la fragilidad de su cuerpo. La resistencia del Veri y de otras autoridades coloniales contra Toribio se intensificaba con cada paso que daba por las tierras de su arquidiócesis. Sus reformas y su defensa de los indígenas eran vistas como una intromisión directa en los asuntos seculares y económicos. Las tensiones escalaron en múltiples ocasiones. En una de ellas, el Veri, furioso por las denuncias de Toribio sobre el trato a los nativos, intentó prohibir sus visitas pastorales, alegando que causaban desorden. La respuesta de Toribio fue tan sencilla como demoledor. Tengo obligación, pero con las ovejas que se me han encomendado, de ir a buscarlas donde estén, y no me detendrán las montañas, ni los desiertos, ni las enfermedades, ni los peligros, ni el desagrado de los hombres, pues sé que es la voluntad de Dios. Y así, con esa declaración de independencia espiritual, Toribio siguió su camino. Los enfrentamientos no se limitaban a palabras, se reportaban intentos de sabotaje en sus caminos, rumores de emboscadas e incluso un intento de envenenamiento que afortunadamente no prosperó. La acumulación de estos problemas, la problem stacking, era constante. Cada solución generaba una nueva resistencia. Los encomenderos, en particular, eran sus principales antagonistas, pues las leyes de Indias, que Toribio insiste en aplicar, limitaban severamente su capacidad de explotar a los indígenas. Él comparaba a menudo el comportamiento de estos colonos con el de los antiguos fariseos, hipócritas que rezaban mientras oprimían a los más vulnerables. La tensión era palpable. Los poderosos de Lima buscaban cualquier pretexto para destituirlo o al menos para desacreditarlo. Pero Toribio, inquebrantable, continuaba con su big claim. La Iglesia debía ser un refugio para los pobres y un bastión de justicia, y lo probaba con cada acto, con cada sermón, con cada kilómetro recorrido. Su vida se había convertido en un contrarrelato viviente la colonización, y una voz que clamaba en el desierto por la dignidad de todos los hijos de Dios. La labor de Toribio no se limitó a las confrontaciones y las largas caminatas. Fue un visionario de la evangelización. Fundó una multitud de iglesias y capillas en los lugares más remotos, muchas de las cuales no existen hoy. Estableció seminarios para formar un clero nativo, algo revolucionario para la época, entendiendo que la fe regaria mayor sí era predicada por quienes comparten la cultura y la lengua local. Su insistencia en el uso de las lenguas indígenas para la catequesis fue un pilar fundamental de su estrategia pastoral, un testimonio de su respeto por la identidad cultural de los pueblos. También fundó hospitales y obras de caridad, preocupándose no solo por el alma, sino también por el cuerpo de sus feligreses. Su profunda piedad personal era una fuente de inspiración. A menudo se le veía orando largas horas, meditando la escritura y ayunando, buscando la guía divina en medio de la inmensidad de su tierra. Se le atribuyen varios milagros durante su vida. La historia más conocida cuenta que, durante una de sus visitas pastorales, se desató una terrible sequía que amenazaba con destruir las cosechas. Toribio, viendo la desesperación de la gente, se ardiló ahora.
Poco después, las nubes se reunieron y una lluvia torrencial salvó los campos. Otro relato habla de cómo curó a un niño moribundo con una simple oración y la señal de la cruz, devolviéndolo a la vida ante la incredulidad de los presentes. Estas historias, que se transmiten de boca en boca, no buscaban glorificarlo a él, sino demostrar el poder de la fe y la intercesión que encarnaba. Él mismo atribuye todo a la gracia de Dios, manteniendo siempre una humildad profunda. A pesar de los elogios y la veneración creciente de los pueblos indígenas, Toribio nunca se permitió la vanidad. Su celda en Lima era sencilla, su comida austera, su vestimenta modesta. Su vida personal era un reflejo de su mensaje, desapego de lo material y amor incondicional por Cristo y por los hermanos, especialmente los más pequeños y desfavorecidos. Fue un personaje central enfocado en un tema amplio, su vida personal se fusionó con la misión global de la Iglesia en el Nuevo Mundo, una pequeña historia que expande un contexto más grande, un ejemplo de cómo la acción de un solo hombre puede transformar una sociedad. Tras 25 años de incansable ministerio, Toribio de Mogrovejo, agotado por Lino de Paz, comenzó a sentir que su tiempo llegaba a su fin. Sus últimas visitas pastorales fueron más difíciles. Su cuerpo, frágil por las enfermedades y las penurias del camino, cedía lentamente. Sin embargo, su espíritu permanecía indomable. En su última gran visita, en 1606, ligó a Zania, una pequeña localidad al norte de Lima. Ali enfermo de disentería pasó sus últimos días, lejos de la opulencia de la capital que había rechazado. Sus últimas palabras fueron un epitafio y su vida: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Falleció el 23 de marzo de 1606, Viernes Santo. No murió en un palacio episcopal, sino en una modesta casa, rodeado de algunos fieles y de los indígenas a quienes tanto había amado y defendido. Como empezó versus como terminó. Comenzó como un brillante jurista de la corte, destinado a la gloria eterna, y terminó como un santo despojado de todo, entregado totalmente a Dios y a su pueblo. Su muerte fue lograda no solo por clérigos y nobles, sino por miles de indígenas que lo consideraban su padre y protector. La noticia de su fallecimiento provocó una conmoción en todo el virreinato, y pronto se iniciaron los procesos para su canonización. El legado de Santo Toribio de Mogrovejo es inmenso y perdura hasta nuestros días. Fue beatificado en 1679 y canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XVI. Su vida no solo reformó la Iglesia en el virreinato del Perú, sino que también sentó las bases para el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas en América Latina. Los concilios y sinodos se convirtieron en modelos para futuras asambleas eclesiásticas en la región. Su catecismo trilingüe fue una herramienta fundamental para la evangelización y un monumento al respeto de las lenguas nativas. Fue considerado un precursor de Bartolomé de las Casas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Él encarnó el ideal del buen pastor, que da la vida por sus ovejas sin importar el costo personal. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe no reside en la comodidad ni en el poder, sino en el servicio humilde, la incansable lucha por la justicia y el amor incondicional por los más vulnerables. Su vida, que su padre resume como un arco de fracaso, recuperación, victoria, si consideramos los fracasos de la Iglesia colonial que él se esforzó por revertir, es una lección universal a partir de una anécdota personal. Su entrega es un desafío para todos nosotros a examinar nuestras propias vidas. Estamos dispuestos a abandonar nuestras zonas de confort para servir a una cosa mejor. Y defender a los oprimidos, incluso cuando eso significa enfrentarnos a los poderosos. Imagina si más personas tuvieran el valor de Toribio de Mogrovejo, un hombre que, con la ley en una mano y el evangelio en la otra, transformó un imperio y dejó un legado que sigue resonando en los Andes y en la selva, un recordatorio eterno de que la fe sin obras es letra muerta, y que la justicia es el corazón mismo del mensaje de Cristo. Su ejemplo nos invita a ser la luz en la oscuridad, a nunca dejar de luchar por la verdad y la dignidad de cada ser humano, porque al final, como él demostró con cada paso de su vida, nada importa más que Cristo Jesús y el bien de nuestros hermanos. Su historia, un verdadero efecto dominó, desde su nombramiento inesperado, pasando por sus viajes y sus reformas, culminó en una transformación eclesiástica y social que hoy sentimos.